Gracias por continuar con nosotros. José Ricardo Taveras, le habíamos anunciado y con gran emoción le recibimos. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí sin corte. Así es. José Ricardo, comencemos por esta situación de la ley de los partidos políticos. Primero, lo que está pasando en el Senado y respecto de la división interna entre diputados y senadores, que se ha iniciado hoy una confrontación. Y además, mi pregunta, ¿y qué buscan ustedes, la Fuerza Nacional Progresista, de nuevo reunido en el bloque opositor? ¿Y cuál es la posición de ellos en torno a la ley? Tú ves este problema de los pelegrinistas. Sí. Chinchando. Sí. Pero Pelegrín es mi hermano también. Los vinchistas no somos así. No. Bueno, mira. Don Vincho es mucho más abierto, es verdad. Mira, la verdad es que nosotros tenemos que ver qué es lo que ha pasado. El conflicto se trasladó, siempre ha estado en dos cabezas. Hacía ebullición en el Congreso, lo trasladaron al comité político. Cuando vieron que la situación era compleja para que explotara en el comité político, lo volvieron a mudar al Congreso para que lo que fuera a suceder fuera una explosión controlada en el marco del Congreso Nacional. Y a mí me da pena, porque me apena por muchísimas razones. Nosotros estamos en medio de la crisis de confianza más severa que ha sufrido el sistema político dominicano y de toda América Latina. Y el eje de la discusión, todo porque la vanidad de los liderazgos están envueltos en torno a si hay primarias abiertas o las hay cerradas, se ha concentrado en ese tema, que tiene mucha importancia. No se la niego y voy a fijar posición al respecto. Pero no puede tener más importancia que transformar el sistema para tratar de ver cómo se puede vacunar del colapso, que es lo que pasó en Venezuela. Aquí nos está viniendo arriba una crisis de confianza sin precedentes, y entonces nosotros estamos en una discusión estéril, porque no se está hablando de qué manera nosotros vamos a evitar que en el futuro tengamos que hablar de Punta Catalina, de Odebrecht, de todas esas cosas que hay que hablar obligatoriamente siempre, porque hasta ahora el sistema político se financia con recursos de contratistas, empresarios, sectores de interés, los intereses creados en general, que aportan para el financiamiento de la política porque es muy cara. Entonces, eso nos da una alerta como líderes políticos, especialmente a los que pueden llamar así, porque los que somos chiquitos, aunque seamos secos y sacudidos como los mocanos, somos chiquitos, aspiramos a crecer. Pero ellos, que tienen un nivel de responsabilidad mayor, deben entender que el momento es para sentarse a ver cómo nosotros convertimos este sistema en un sistema que permita que la política pueda hacer abaratarse. Yo digo, por ejemplo, la servidumbre del espectro radioeléctrico, que es del Estado, es propiedad del Estado. El Estado lo concesiona para el usufructo y para comercializarlo. Pero, ¿qué quita que el dueño le diga, yo te voy a dar esto, explótalo, pero cada 4 años tú tienes que darle un servicio a la democracia dominicana? Vamos a establecer una franja donde todos los partidos y todos los candidatos, de una forma equitativa, debidamente reglamentada, van a tener igualdad de acceso para la publicidad en el espectro radioeléctrico. Lo mismo se puede hacer por todos los medios electrónicos, hasta las redes sociales se pueden controlar, porque en cada país tiene que sujetarse a las reglas del país. Claro. Entonces, ¿por qué? Para buscar una forma de abaratar la política, que no puede, aquí no hay dinero para seguir financiando un sistema sustentado en el clientelismo populista. Y Ángel lo sabe, que fue diputado, igual que yo, y todos ustedes lo saben, tú lo sabes, es de que tú puedes hacer la mejor carrera
Ángel, óyeme, Ángel era un tribuno. No lo digo porque tú estés delante, a ti se te reconoce. Te integrabas, estudiabas los temas y tienes prestigio. Y en tu distrito nosotros compartíamos distrito. El mismo distrito, ganamos juntos. Y yo creo, sí, exactamente. Y yo creo que todas competimos y estamos aquí, siempre hemos sido amigos. Exactamente, pero yo creo que, por ejemplo, te pongo el ejemplo tuyo, y no quiero hablar de mí, pero para que tú veas que de qué manera no basta con que tú hagas una carrera, que se te reconozca, que hayas tenido iniciativas. Cuando te cae atrás, un dueño de una fábrica, de una planta de gas, un rifero, un gasero, o un apadrinado por contratistas. Por un ministro o por un secretario de Estado. Entonces por un consorcio un director general. Es difícil porque es un camión de cuarto que es imposible y es un toma y daca. Nosotros hemos desarrollado un sistema político en el cual tú tienes que hacer una campaña para colocarte internamente, hacer otra campaña para ser elegido el día de la... o sea, pagar el día de la convención tu elección como candidato. Pagarla. O sea, tú hiciste la campaña, pero la tienes que comprar. Después tienes que hacer la campaña. Y después que haces la campaña, el día de tu elección también tienes que salir a comprar tu elección. Exacto. Pero no te creas que el tema acabó ahí. Cuando ya eres electo, que te juramentes, entonces tienes que pagar un alquiler. Porque hemos creado un clientelismo. Porque si tú no vuelves... Pero ¿qué resuelve la ley de partidos políticos? Entonces, bueno, porque tú y yo sabemos el concepto de lo que significa la ley de partidos políticos para garantizar el derecho a participar en política de los ciudadanos. Pero aquí, en torno al marco legal que se está discutiendo, se quiere retomar la institucionalidad de los partidos y yo creo que la ley no lo va a resolver. Mira, las leyes están ahí. Nosotros estamos cansados de... Es más, el problema es que yo digo... Yo no quisiera aprobar, si nosotros algún día nos colocáramos como una fuerza importante electoralmente, yo pelearía para que nosotros no salgamos a vender que vamos a hacer leyes. Porque lo primero es tratar de ver cómo creamos una cultura de cumplimiento de las que tenemos. Primero. Porque no cumplimos las leyes. No hay régimen de Entonces, el problema es que, mira, sí, vamos a cambiar el sistema, porque yo te estoy hablando, vámonos al fondo, para poderte decir, por ejemplo, con el tema de las primarias abiertas, hay el principio de la libertad de asociación. Y además de que a partir del 2010 los partidos políticos son entidades constitucionalmente avaladas. Sí. Correcto. Entonces, obviamente, esos valores, más el hecho de que existe el precedente, es un argumento que usa mucho la tendencia del presidente Fernández. Sí, me preocupa que tú estés coincidiendo con ellos. No, pero es que tiene sentido. No te preocupes por eso, porque ya yo te dije a ti que esa discusión me parece inocua. Porque todo lo que tenemos que sentarnos a ver de qué manera abaratamos el sistema. Ahora, por eso yo ya te di una primera motivación de por qué yo estoy en contra de las primarias abiertas. La segunda razón por la que estoy en contra de las primarias abiertas es porque yo estudié y tuve la oportunidad de ver cuando yo era vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos y de la International Democrat Union, que participé en Argentina muchas veces como invitado por los partidos aliados. Y yo pude ver lo que significaba la ley de lemas, lo que ellos le llaman la ley de lemas. Que es las primarias totalmente diferente. Es diferente, pero las primarias abiertas son como una especie de antesala de la ley de lemas. Tú lo sabes. Claro. Y de las elecciones mismas. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos en el sistema político también una crisis de identidad. Eso. Una crisis grave de identidad. Aquí no se sabe, ni importa que tú eres de PLD, no hay una visión conceptual. Porque los partidos mismos no tienen su identidad. Oye, porque si tú me dices, mira, hoy en día ya la visión ideológica de izquierda y derecha, eso está atrasado. La frontera no se conoce. Ahora, la visión, por ejemplo, que hoy en día, las diferencias que hoy más o menos acusan en Europa y en todos los países
los partidos de lo que antes le llamaban izquierda y derecha, depende mucho del punto de vista económico. Aquí no existe nada de eso. Aquí no existe. Aquí no da lo mismo que tú seas PRDista, reformista, PRMista o PLDista. De la ideología. Eso se acabó. Históricamente Entonces, en República Dominicana, Ricardo, perdóname, los que son de izquierda, cuando entran al gobierno, se comportan como de derecha. Además, otro tema. Tú me dices, a pesar de la simultaneidad con los desequilibrios que actualmente tiene el sistema de partidos en la República Dominicana, con una primaria abierta, cualquier partido puede imponerle un candidato a otro. En el estadio de simultaneidad, ¿no? Oh, pero el problema es que estamos hablando cuando tú tienes, por ejemplo, una correlación de fuerza como la que existía antes, PLD, PRD, Partido Reformista. Tú dices, bueno, ahí no puedes distraer fuerzas. Pero cuando tú tienes una correlación de fuerzas como la que tú tienes hoy en día, que hay un partido poderoso y hay otros partidos más o menos y otro un poquito menos y otro era más fuerte. Entonces hay hecho, Guiñapo, todo el sistema es una realidad. Entonces, toda la carga está de un solo lado. Entonces, bueno, tú te quejas porque mira, tú dices, bueno, cuando tú hablas del Tribunal Electoral, dejaron actuar al PLD en el PRD, que ya está, tú me estás hablando, nosotros tenemos un desequilibrio. Y de hecho las pugnas en el PLD es porque todo parece indicar que el candidato del PLD para el 2020 luce ser presidente. Tan solo en el escenario. Porque, exactamente, entonces, cuando tú ves una realidad, esa no es la que yo quiero a Pellegrín de presidente, si tú me dejas a mí, mira, para que tú veas que el vinchismo es desprendido. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra es la que me imponga la realidad. Claro. Pero hoy si la realidad, nosotros quisiéramos romper esa realidad. Ahora, yo lo que me pregunto es, nosotros estamos realmente transformando el sistema y vacunándolos para enfrentar un posible colapso, la venezolanización. No. Entonces el proceso no lo está haciendo. Ahora, ¿Qué va a hacer una primaria abierta? Va a encarecer aún más. Yo quisiera que, yo no sé, porque hasta ahora no se ha votado, yo no sé si lo votarán en la nueva ley. No, en la nueva ley electoral, me refiero. El tema de que hasta los regidores van a ser por voto preferencial. Es preocupante porque... ¿Tú te imaginas ya Estamos menos de 2 años ven acá, de las elecciones. ¿cuántos muertos dejó las elecciones pasadas con el tema de los regidores? Sí, ¿Tú te imaginas en este país votando por regidores en un sistema desbloqueado de voto preferencial? Sí, entonces, eso significa la prostitución y entregar en manos de la mafia eso es peligroso, el sistema político. Nadie lo está advirtiendo en este momento. Entonces, yo creo la Junta se ha quejado de eso. Ahora, yo Ricardo, creo que hay que sentarse, que esas pugnas, o sea, yo entiendo que hay que ver cómo se sienta a ver el tema de manera trascendente. ¿Y qué significaría? Porque se podría quizá, perdón Ángel, rebasar el 20. Sí. Pero no miremos... Hay mucho sectarismo, pero de ahí en adelante todo está en peligro. No, porque depende de lo que pase. Imagínate tú un escenario que yo espero que el mismo presidente lo impida. Que el presidente promueva una modificación de la Constitución, que se imponga, que sea candidato y que gane. ¿Qué expectativa puede generar un tercer gobierno de Danilo Medina manejándose como se ha manejado en estos 2 periodos? Es una crisis de gobernabilidad previa a la juramentación. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que ver ese escenario, porque es un gobierno envejecido antes de nacer, en ese escenario. Entonces, ¿qué significa eso? Tú vas a enfrentar 4 años de crisis de gobernabilidad complejísima, con además la población. Con el elemento adicional de medio partido propio opositor. En oposición. Porque lo peor que está pasando aquí, y es una preguntita que queremos dejar para el próximo segmento, José Ricardo, ¿qué podría significar que el PLD se convierta en gobierno y oposición? Porque todo indica que hacia allá que vamos. Ya el PRD en una ocasión lo hizo. ¿Y qué significa para la democracia esto?
en las circunstancias actuales de debilidad institucional, sin partidos políticos y sin nada, porque ni siquiera el PLD Eso existe. puede ocurrir. Ángel te dejó una pregunta en el aire. Vamos para después entrar en la mecánica de la temática por de la que te de la convocamos mesa, aquí. ¿no? De la mesa que se está planteando. De la mesa Sí, de pero- genuflexión. Sí, tú la has llamado Aprendan de a genuflexión. llamarla como Sí. se No, llama. tú la has llamado de Aunque el genuflexión. canciller aclaró, Ángel, no sé. Pero la mesa se llama de trabajo. Sí. Tú la has llamado de genuflexión. Sí, pero Eso lo vamos a ver el ahorita. pueblo le está diciendo así. Pero haz un paréntesis antes de que entremos a ese tema que ha puesto César. ¿Cómo? Haz un paréntesis nada más. ¿Qué podría significar para la democracia dominicana que el PLD se convierta, porque hacia allá vamos, en gobierno y oposición? Mira, ese escenario también es posible. Resulta obvio, yo creo que no hay condiciones para la reelección. Yo me siento ser amigo del presidente de la República Y se lo demostraste. y obviamente yo estoy haciendo oposición. Tengo posiciones que yo tenía cuando estaba en el gobierno. Yo le dije a él en una ocasión, presidente, usted debe entender que yo no estoy de acuerdo absolutamente con nada de lo que usted está haciendo. Y él me asintió. Y he sido leal con mi convicción, pero eso no significa que yo no tenga respeto por él. Y como le tengo respeto y como amigo, yo quisiera que él piense en él. Y que hay a veces forzar el mingo como que puede ser complejo para él personalmente. Ahora, eso es un deseo de amigo, pero la realidad es que si él intenta la reelección en las condiciones que está el PLD, que está entregado, no a Danilo como la gente habla, no, porque en esa misma circunstancia también estuvo totalmente entregado a Leonel. Danilo pasó porque Leonel lo dejó pasar. Y ahora mismo está en manos de Danilo y el que pase va a pasar si Danilo lo deja pasar. Tú estás muy claro. Porque la verdad es que el PLD está alineado no con Leonel ni con Danilo, sino con el poder. Sí. Entonces, esa realidad nos lleva a nosotros a la conclusión de que si Danilo intenta se impone, obviamente es probable que no haya forma de detener su candidatura. Sí. Entonces, ahí viene ¿Nacería una división? ahí ¿Seguía viene- Leonel con otro partido? Ahí viene el dilema de la carrera de Leonel Fernández, que todo le ha ido muy fácil hasta ahora, porque él nació como la flor de la oyama, tú Así ves, es. como dichosísimo. Ha ido, lo encampanaron y ya, y no se Se bajó más aprovechó de una ahí. coyuntura increíble. Una chichigua que la subieron, Sí. ahí, vino un buen viento y se mantuvo ahí. Entonces, ahora bien, en este momento, por primera vez, Leonel Fernández va a tener que salir a, vamos a decirlo popular, a josear, a trabajar, a sudar una candidatura y a sudar un triunfo. ¿Entiendes? Porque que no está fácil. hasta el gobierno de Hipólito lo ayudó cuando volvió. Y es contra, y es contra Entonces, el gobierno que va, y él sabe lo que significa pelear contra un gobierno. Exactamente, porque aún logrando la candidatura, el tema está en que brindará el gobierno de Danilo un apoyo sincero a una candidatura. Si Leonel se impone, Hipólito es el próximo presidente. Ya eso lo vivió el PRD cuando Jacobo fue candidato. Claro. Que a Jorge Blanco no le arrimó el hombro adecuadamente. Sí. Y ya nosotros sabemos lo que pasó. Y Entonces no nos también, llamemos engaños. Y el mismo PLD en pequeño lo hizo. La elección de Gilberto Cerulla en la boleta del PRD no fue el PRD que lo eligió, fue un pedazo del PLD. Sí, o sea así que ellos tienen, el país y el PLD Hay conocen experiencia cómo se ya. hacen las cosas. Entonces, Leonel va a tener una disyuntiva. División o gobierno y oposición. Óyeme, si la candidatura, la reelección se impone como candidato a Danilo, Pero tú Leonel que tiene conoces a dos Leonel. alternativas, o lo apoya y se Los retira. leonelistas amigos míos dicen que ellos se van solos y se le No, imponen, sí pero se le bueno, imponen. pero nosotros Dile que están estamos haciendo hablando disparate. hipótesis. Nosotros A los estamos amigos haciendo. suyos. Ustedes Dile me que han digo yo estoy de No analista. son amigos tuyos Yo estoy de también. Pero tú le mira, dices- o lo impone, o lo apoya y sencillamente se retira de la Que vida ya tuvo pública 3 periodos y terminó su carrera. terminó su carrera. Claro. O sencillamente el PLD va a una división Claro. y del cuero va a salir la correa. O sea, y se polarizaría probablemente
la elección entre danilistas y leonelistas. Yo creo que ese escenario podría eventualmente, dependiendo de las mediciones que se hagan, forzar a la oposición a una alianza con uno o con otro. Pero eso lo que generaría es una segunda vuelta y no hay más nada. Una segunda vuelta. Y no creo que Leonel esté en esa segunda vuelta. Y en ese escenario, obviamente, pero no podría estar, quizás no esté en la segunda vuelta, pero podría ser el gran elector. El decisor. Podría ser, lo mismo que hicieron con él podría hacerlo. Bueno, podría ser. Eso sería. Pero no creo que los pero yo no creo. El escenario está interesante. Yo no creo, estamos haciendo hipótesis. Sí, ahora, claro. ¿Qué sería lo ideal para el país? Que no haya ninguno de los dos. Lo ideal para el país es que venga una renovación. Que no sean ninguno de los dos. Y que Pelegrín sea el presidente. Ricardo, pero hablando en serio, no lo digo de juego, No lo digo de que no sean ninguno de los dos. Porque además nosotros somos los que estamos en condiciones de atender esa agenda. Tú lo sabes. Los imperativos que el país tiene es la Fuerza Nacional Progresista que lo puede atender. Ahora eso no depende de nosotros. Si la población continúa en esa dirección, entonces la realidad electoral va a marcar. Yo creo que no debe ser ninguno de los dos. No debe ser una figura nueva. Porque ya Leonel fue presidente 3 veces. Y Danilo 2 veces, pues ya. Bueno, si ellos logran ponerse de acuerdo. Pero si Danilo quiere empatar el juego. Y entre los dos buscar uno. Pero óyeme, es que yo me siento defraudado. Los dos son mis amigos. Tengo decreto de ambos. José Ricardo. Y me siento, tú ves. Pero yo me siento defraudado en el sentido de que, ellos no hayan sido capaces de sentarse. Lo que yo le digo a mis amigos del PLD, tránquenlo. No, como estilo ya veneno y relámpago Hernández. Y si el PLD, y si Danilo complace a la fuerza. Y entiendo que no la haya. José Ricardo, y si Danilo complace a la fuerza y le dice a la Fuerza Nacional Progresista y le dice, mira, vamos a hacer una consulta nacional respecto de mi reelección. Y gana la consulta. No, porque la fuerza en este caso, porque el problema es que forzosamente tiene que ir a un referéndum. Es obligado. Yo creo en esa tesis. Y te voy a explicar por qué. Porque el Tribunal Constitucional, que no falló el fondo, se metió abajo la cama, tú ves, con la instancia que sometió. Sí, pero es que tengo que decírselo porque Dios hiere a veces en el corazón de los seres que más aman, dice Shakespeare. Y yo esa institución la amo, la quiero proteger, la quiero defender. ¿Y por qué la quiero? La hiero. Porque si me voy a poner de limpiasaco, no le sirvo. Pero cuando tú dices que está metido abajo de la cama, que el Tribunal Constitucional está metido abajo de la cama, pero para no diluir el tema, porque esto puede ayudar mucho a los amigos televidentes a comprender los escenarios legales. Mira, el Tribunal Constitucional dijo, bueno, no era necesario el referéndum porque sencillamente la Constitución dice que es después que la reforma se hace. Y como la instancia era contra la ley que convocó, entonces dijeron, ahora no era después. Entonces por eso es que yo escribí un artículo que lo llamé la reforma inconclusa. La reforma del 2015 no fue consumada. Y esa discusión legal va a tener que se materializara. Y me fundo en esa sentencia, porque ellos dijeron, sí, es necesario, pero después de. Sí. Entonces después de no se convocó, eso se quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el Tribunal Constitucional va a abordar ese tema? El presidente, si se quiere reelegir, tendría que ir obligatoriamente a una consulta popular. Vamos a la mesa. Vamos a la mesa porque nosotros queremos saber cuál es la opinión tanto tuya como de la Fuerza Nacional Progresista. Como decía ahorita el canciller, lo que el canciller dijo es que aquí no se va a tocar ningún tema que tenga que ver con el país. ¿Eso va a ser así o cómo va a ser el asunto? Mira, hay un protocolo de cortesía que la CIDH no trata los asuntos del país anfitrión cuando está sesionando de manera ordinaria o extraordinaria en un país determinado. Pero la realidad es que el canciller dice eso, pero por otro lado, aquí se está convocando sociedad civil, se supone que esa gente viene en mayo, y el gobierno va a estar presente. La realidad es que aunque no lo hagan público, nuestro tema va a ser tratado. Pero
ahí no es que está el problema, porque pero una cosa es la sesión, una cosa es la sesión de la y otra cosa es la mesa. Es la mesa. La mesa aclárame esa parte. Porque la mesa de genuflexión está llamada a durar 1 año, se supone. Y la dejan instalada después de la sesión. Es una propuesta que mediante nota diplomática hizo el gobierno dominicano a la CIDH. De montar la mesa. De montar la mesa de trabajo. Dejarla instalada después de la sesión. ¿Y quién fue que hizo? Entonces, bueno. Déjalo así. Bueno, si tú, no, pero te lo digo, entonces todas esas cosas las maneja Montalvo. Todo el mundo lo sabe que él es el motor. Hay un embajador amigo de Ángel que... Bueno, pero no te vayas a la rama, vete al tronco. O sea, eso es un tema. El tronco sería Danilo Medina. Danilo Leonel es Montalvo, pero el operativo del tronco es Montalvo. Olvídate de lo demás. Entonces, eso se notifica esa nota diplomática y la Junta, la CIDH, cuando dice, bueno, sacamos a la República Dominicana, porque el Estado Dominicano ha demostrado que está dispuesto a avanzar en la rectificación de sus demandas. ¿Cuáles son sus demandas? Dejar sin efecto la Constitución de la República, dejar sin efecto la 168.13, o sea, y hacer lo que ellos quieren. Y modificar la ley. Entonces, la ley 169, muy bien, motivan ellos. Léanse, porque tú tienes... El resumen que tú enviaste me hizo perder el sueño varias noches. Ah, bueno, tú lo viste, el resumen anotado del informe. Claro. Léelo, porque tiene notas al pie que están fundadas en derecho. Correcto. Pero esa mesa no se instala en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ricardo, para los migrantes allá, el trato que le da Estados Unidos, el presidente Trump... No, es que el presidente de los Estados Unidos... El presidente de los Estados Unidos tiene conciencia de que él gobierna para el interés de los americanos. Como debe ser. ¿Qué es lo que no está pasando aquí? Oye, ¿Qué es lo que no está pasando aquí? Aquí hay se ha generalizado el miedo a los organismos internacionales. La CIDH no es nada. Claro, aquí todos los gobiernos latinoamericanos la han mandado a freír tuzas. Claro. Brasil tuvo financieramente en jaque a la OEA por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El único paísito que tiene un temor grandísimo cada vez que yo es este. O sea que el tema no es de ellos, el tema es de nosotros. Porque tenemos miedo a ejercer un derecho que tenemos, que la Convención de Viena nos reserva, el derecho de nosotros decidir soberanamente la política de migración y la política de nacionalidad. Entonces ellos no la quieren imponer. Entonces no hay una conciencia de la situación geopolítica de la isla, que nosotros lo que tenemos es que somos vecinos del colapso. Y al ser vecinos del colapso, entonces no tenemos una política exterior consona con eso. Nosotros tenemos al canciller penosamente involucrado en hablar de temas migratorios en vez de articular, poner el sistema, el presidente y el canciller, poner el sistema, el servicio exterior al servicio de lo más importante, que es demandar que la comunidad internacional haga un pequeño plan Marshall para Haití. Claro. Porque si nosotros no logramos la redención del haitiano en Haití, la República Dominicana no tiene capacidad y vamos a colapsar de detener esa ambas frontera. Naciones. Claro. Te dejamos en el aire la mesa. ¿Qué significa para la República Dominicana? ¿O qué va a significar para la República Dominicana esta mesa? Bueno, yo la he denominado como la mesa de la genuflexión. Defínelo. Porque si tú tienes un organismo internacional que te está diciendo, mire, a pesar de que el Convenio de Viena le reserva a usted el dominio de su política de nacionalidad y de migración como algo sagrado, de su dominio reservado. La única actividad en la que somos soberanos los estados. De su dominio reservado. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, a pesar de eso, a nosotros nos da la gana de que usted cambie su constitución. Cámbiela. Y si no la cambia, viólela. Porque usted tiene que reconocer que esos ciudadanos son... Nos quieren imponer el derecho de suelo ilegal. A pesar de que no solamente, porque aquí hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano, que votó, parece que por acaso, la sentencia 168, porque la defensa que han estado haciendo de ella
ha dejado mucho que desear. Pero con el silencio que han asumido. Ahora, cuando tú ves eso, no es el Tribunal Constitucional solamente. La Corte Internacional de La Haya, las Cortes Europeas, con sentencia hasta del año 2005, que yo haya tenido conocimiento, han ratificado el mismo criterio de que cada Estado tiene el dominio reservado. Pero Europa está pasando por un problema migratorio ahora que ellos están tomando decisiones drásticas. Es la única actividad en que los Estados son soberanos. Claro. La única actividad, yo no conozco otra. Bueno, es un punto tan delicado, tú ves, porque es una cuestión de política interior. No, porque tú no puedes decirme desde fuera quiénes son dominicanos. Claro. Tú no puedes decirlo. Lo decidieron en Suiza. No, ¿quién le dijo a usted quiénes son dominicanos? Pues yo no puedo ser norteamericano aunque quiera. No, exactamente. Entonces nosotros, el problema que nos quieren llevar al plano de la sensiblería, del drama humano. Y entonces, ¿cuál es el déficit? El déficit es nuestro. Porque nuestro gobierno... Correcto. Nuestro gobierno es el que va y se sienta en el banquillo de los acusados, en vez de salir a decir, no se mete en esto. Claro. Punto. Si yo he comentado, bueno, si yo fuera presidente, sencillamente cuando lleguen al aeropuerto, le doy instrucciones a migración de que lo devuelvan. Y ni entran al país. Y punto. Y se acabó. Eso no va a pasar nada. Ahora, Ricardo, no va a pasar nada. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Porque obviamente Haití es un problema. ¿Por qué los países reclaman para ellos y no nos quieren reconocer a nosotros lo que ellos defienden? ¿Por qué? Por sencillo, porque Haití es un drama enorme. La recomendación desde 1948 de Naciones Unidas es promover las migraciones en masa por familias enteras hacia otras islas del Caribe. Entonces, ¿qué está pasando? Esa situación nadie la quiere atender. Vino la Segunda Guerra Mundial, se destruyó Europa, se hizo un plan Marshall para reconstruir Europa. Se invirtió muchísimo dinero. A Japón lo reconstruyeron también. Sí. O sea, se hacen planes de recuperación para muchísimas naciones con las que se ha peleado. En África, entonces, en esta, que es una nación que está devastada, porque es una realidad. Ha sido irresponsable. Porque los franceses tiraron ese grupo de esclavos ahí, los maltrataron. La historia de Haití es una historia lindísima y tristísima. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es que otros se hagan cargo de ellos. Otros no, República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Nosotros. No, por eso nosotros somos el otro favorito. Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros, al tener incapacidad para enfrentar el tema, vamos a tener que colapsar conjuntamente con ellos. ¿Qué podemos hacer para evitar que se instale en República Dominicana la mesa de trabajo para el tema de migración al país? Bueno, mira. No, porque una cosa es la sesión. Que sesiones aquí, perfecto. Ahora, ¿cómo evitar que se instale la mesa? Mira, es difícil. Hay que ir a quemar es goma, difícil debemos tirar piedras, yo creo que buscar un par de chilenas. Estoy de acuerdo. Yo creo que es difícil en el plano, vamos a decir, legal, porque el gobierno es el que hizo la propuesta. Además, marcó la agenda. Peor todavía. En un próximo artículo que yo publico donde yo cito, yo digo, no soy yo que lo estoy diciendo, fue el vocero del gobierno el que dijo que se iban a sentar para eso. Sí. Entonces, qué barbaridad. Entonces yo te estoy, es difícil porque habría que conspirar y no lo vamos a hacer. Porque mientras este gobierno esté vigente, esa va a ser la política. Ahora, ¿cuál es la única forma que este gobierno puede recular? Que el país se tire a la calle, que sea creativo en la generación de protestas y que acorrale al gobierno, que le convierta ese 81% de los dominicanos. Mancha Verde, Ricardo, que sale a protestar por la corrupción, ¿por qué no salen con este tema? No, porque el problema es que el tema es que la Marcha Verde perdió toda legitimidad. O sea, la única posibilidad de parar la mesa es la movilización social.
No veo otra, porque ya no tenemos el Tribunal Constitucional. Yo tengo una caja de goma, o yo puedo aportar una o dos docenas de goma. Yo no salí en la marcha verde, pero en esta sala. En esta sala, vamos a ponerle color. Déjame explicarte. Y vamos algo. a salir a la calle. La marcha verde, la marcha morada. Penosamente. No, nosotros hay un movimiento que aunque hay partidos políticos, también es de personalidades, donde nosotros acogemos, nosotros no, porque no es de mi partido, nosotros estamos ahí, que es el movimiento tricolor. ¿Por qué tricolor? Bueno, porque estamos bajo la bandera nacional, ahí caben todo el mundo, PRDistas. De hecho, los invito el próximo jueves a las 7, tenemos un evento con los hermanos, los doctores Puello Herrera, que van a hablar sobre la nacionalidad, porque también hay que ser sensatos con este tema. Nosotros no podemos salir con ese discurso anti-haitiano. No puede ser. El haitiano es una víctima de esta situación. De esta irresponsabilidad internacional. Exactamente, porque el haitiano lo que es una persona que anda procurando subsistir. Sobrevivir. No nos podemos perder de vista. El dominicano que aprecia y ama a su país no puede cebarse contra el haitiano, es contra la autoridad, que no está cumpliendo su deber. Y la comunidad internacional. Dentro de los cánones institucionales, ejercer el derecho a la protesta. Tenemos que convertir esto en un problema que haga difícil que el gobierno movimiento tricolor tiene que se pueda sentar. Debe de salir. Debe salir a la calle ya, Ricardo. Están escondidos ustedes, Bueno, estamos en eso, Ángel. Bueno, pero el mes que viene nomás nos quedan 20 días. Porque aquí hay un problema muy grande, que es el tema del financiamiento. Sí. Acuérdate que esta causa no tiene empresarios que la soporten. Ni embajada. Porque aquí es muy bueno sostener este mercado laboral desequilibrado como está para mantener los salarios a nivel de 1990. Esto no va a encontrar fácil financiamiento. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.